Buenas noches, que el Señor bendiga a todos los que van a poder acompañarnos en esta noche y también a todos los que nos van a ver en el futuro de esta transmisión. Quiero que una vez más me acompañen, por favor, antes de entregar este tiempo al Señor. Vamos a orar y presentarnos delante de Él para que sea Él quien bendiga nuestras vidas en esta noche con su Espíritu Santo, con su presencia y pueda hablarnos a nuestros corazones. Por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Señor, que en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Te rogamos, mi Dios, que por favor venga sobre nuestras vidas, llenando, consolando, Señor, fortaleciendo nuestras mentes y nuestros corazones. Señor Jesús, en esta hora te rogamos, Padre, que desde el principio hasta el final puedas ser tú hablando y ministrando nuestros corazones y nuestras necesidades, Señor, porque anhelamos una palabra tuya. Anhelamos, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas en esta hora, hablándonos, instruyéndonos, Señor, dándonos esa palabra fresca que viene de lo alto. Te ruego en esta hora que continúes con la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, en sus hogares, que ellos puedan gozar de tu presencia y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo y te damos gracias, Señor. Amén, Padre Santo, y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Queremos dar inicio a esta hora y confiar que el Señor tiene una palabra fresca para nosotros desde el principio hasta el final. Quiero que en esta noche veamos el tema acerca de Jesús llora por Jerusalén. Jesús llora por Jerusalén. En los evangelios, cuando nosotros vemos y comenzamos a indagar y a estudiar en los evangelios, los 4 evangelios, nosotros realmente podemos encontrar únicamente 3 veces en las que el Señor Jesús llora. Y esto yo lo quiero resaltar en esta hora precisamente porque lo que nos muestra es la ternura que hay en el corazón del Hijo de Dios hacia la raza humana, hacia todos nosotros como seres humanos. Alguien muchas veces puede pensar y puede decir, pero es que Él era el Hijo de Dios, Él era Dios y por eso es que Él todo lo podía hacer. Pero en realidad, mis amados, el Señor Jesús formó parte de nosotros. El Señor Jesús tomó un cuerpo como el que nosotros también podemos vivir y estamos viviendo, y Él puede identificarse con cada uno de nosotros y nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús se identifica con nosotros por medio de las diferentes cosas que Él vive mientras está en este mundo. Así es que en los evangelios hay 3 veces que se nos menciona que Jesús lloró. La primera de ellas está precisamente en Juan capítulo 11 y el versículo 35. Juan 11:35, que es el versículo más corto de toda la Biblia, ahí dice Jesús lloró. El Señor Jesús llora la primera vez cuando Él va a la ciudad de Betania, ve a su gran amigo Lázaro que había muerto. Lázaro había muerto y tenía 4 días de haber partido de este mundo. El Señor Jesús, cuando ve a sus hermanas Marta y María, las ve tan tristes, tan decepcionadas por la situación de luto que estaban viviendo en su casa. Jesús se identificó completamente con estas 2 hermanas y el Señor Jesús comenzó a llorar. Él comenzó a derramar sus lágrimas al ver la tristeza en el corazón de Marta, de María, y también al ver la condición de Lázaro, que era muerto en ese momento. Esa fue la primera vez que Jesús lloró. Pero la segunda vez que Jesús lloró encontramos en 2 evangelios diferentes, tanto en Mateo como en Lucas. Encontramos la vez cuando el Señor Jesús va sobre la ciudad de Jerusalén, y eso es precisamente lo que yo quiero que nosotros nos detengamos un momento y resaltemos qué fue lo que estaba sucediendo, por qué Jesús lloró en ese momento. Esta segunda ocasión que Jesús lloró fue cuando Él llegó al monte y Él pudo observar el panorama, Él pudo observar desde lo alto toda la ciudad de Jerusalén.
Y Jesús en ese momento, cuando vio Jerusalén, lo hermoso que se veía de esa ciudad, dice la escritura que Jesús lloró. Por segunda ocasión nos dice Lucas 19 del 41 hasta el 46, nos dice que Jesús llora al poder contemplar la ciudad de Jerusalén. Y ya vamos a ver en unos momentos por qué Jesús llora. Pero en tercer lugar, la tercera vez que se registra y se menciona que Jesús lloró fue precisamente cuando el Señor Jesús estaba en el huerto del Getsemaní. Dice la escritura que Jesús era tanta la angustia, el dolor que tenía en su espíritu y en su alma, que él comenzó a sudar grandes gotas de sangre, dice Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas. Esa fue la tercera ocasión en que Jesús lloró en el huerto del Getsemaní. Aunque en los evangelios, específicamente en Mateo 26:38, dice Jesús que su alma estaba angustiada hasta la muerte, no menciona para nada que el Señor Jesús haya llorado. Pero cuando nosotros comparamos eso con lo que dice Hebreos capítulo 5 y en el versículo 7, dice precisamente el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos que el Señor Jesús ofreció ruegos y lágrimas para el Padre que podía librar su vida de la muerte. Así es que vemos claramente estos tres eventos, diferentes eventos en los cuales Jesús llora. Pero lo que yo quiero resaltar en este momento, para que nosotros podamos entender y ver la palabra de Dios, lo que nos enseña, es que Jesús se identifica con el dolor de cada ser humano. No es que porque Jesús era Dios y que no sufrió, no sintió. Realmente el Hijo de Dios tuvo que vivir y experimentar cada dificultad que nosotros pasamos en esta vida. Él tuvo que identificarse con cada una de ellas para poder entendernos, para poder entender lo que hay dentro de nosotros y poder traer también esa consolación para cada uno de nosotros. Así es que el Señor Jesús en 3 ocasiones lloró. Pero la vez que yo quiero que nosotros veamos en este momento es la segunda vez cuando Jesús lloró. Dice Mateo capítulo 23 y del versículo 37 al 39. Mateo 23, 37, el Señor Jesús estaba hablando en este momento, el Señor Jesús estaba hablando precisamente acerca de los fariseos, de los escribas de ese momento y de los sacerdotes. Pero dice en el versículo 37 que llegó un momento cuando Jesús vio una vez más la ciudad de Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Este pasaje de Lucas 23, 37 es también descrito por el escritor Lucas en su evangelio. Lucas capítulo 19 desde el versículo 31 hasta el 44. Otro momentito lo voy a revisar, lo vamos a leer juntos. Pero ahí compara un escritor, Mateo y Lucas, nos narra cuando el Señor Jesús habló estas palabras sobre la ciudad de Jerusalén. Aquí Mateo no dice que Jesús lloró, mas sin embargo Lucas sí lo menciona. Pero aquí quiero resaltar las palabras que Jesús dice acerca de la ciudad de Jerusalén. Dice en el versículo 37 que Jesús le dijo a la ciudad de Jerusalén, representando a toda la nación de Israel, le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. En primer lugar, el Señor Jesús tenía dolor, tenía mucha tristeza en su corazón, porque aquí les está diciendo básicamente, Jesús les estaba advirtiendo de la ira que Dios iba a enviar sobre toda la nación de Israel, precisamente por sus actitudes malas,
malignas y malvadas. El Señor Dios de todos los cielos y de todo el universo había visto que el pueblo, la nación completa de Israel, representada en la ciudad de Jerusalén, ellos habían visto que los profetas de Dios eran enviados a ellos, y ellos, en vez de recibir a esos enviados de Dios, a los mensajeros de Dios a la ciudad, ellos estaban tristemente matándolos, apedreándolos, crucificándolos. Y eso era precisamente lo que Jesús les había dicho unos versículos antes. Mateo 23 y el versículo 34 y 35, Jesús les dice: por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis y a otros azotaréis, dice, en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Miren lo que el Señor Jesús sabía. Si Jesús sabía eso, que estaba aquí en la tierra junto con ellos en ese momento, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. El Padre estaba viendo precisamente la actitud que toda la nación de Israel estaba teniendo para con los enviados de Dios, los profetas, los escribas, los sabios, dice. Y en el versículo 35 dice Jesús también: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo a la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Está básicamente el Señor Jesús mostrando que desde el inicio los justos tuvieron que entregar su vida como mártir por amor al Señor. Menciona en primer lugar, menciona a Abel. Abel entregó su vida no por voluntad propia, sino que porque su hermano Caín lo mató. El Señor ha visto todo eso. El Señor ha tenido en gran estima la muerte de todos aquellos hijos suyos que han tenido que padecer por su palabra, por su mensaje. Tiempo nos faltaría en esta noche para poder ver cómo sufrió el profeta Jeremías, cómo sufrió Elías, Eliseo, Isaías, Esdras, Nehemías, todos los profetas, todos los hombres de Dios enviados con un mensaje a la nación de Israel. Realmente sufrieron muchísimo por el mensaje que ellos llevaban. La historia y la palabra de Dios nos dice, solo por mencionar a uno, a Jeremías, habían tantos profetas en el tiempo de Jeremías que dice que todos los profetas estaban profetizando y hablando lo mismo. Hablaban cosas que iban a pasar de bien, hablaba cosas buenas para la nación de Israel. Pero Jeremías se levantó y Jeremías dijo: no, Jehová los va a castigar porque se han hecho idólatras, porque han hecho lo que es incorrecto delante de Dios. ¿Y qué hizo la nación? ¿Qué hizo el pueblo en ese momento? Lo que hicieron fue que agarraron a Jeremías, lo pusieron en una cárcel. Pero no solamente bastó que Jeremías estuviera dentro de una cárcel, sino que llenaron esa cárcel, la llenaron de lodo a la mitad y sumergieron básicamente a Jeremías adentro de esa cárcel llena de lodo, y únicamente su cabeza estaba fuera del lodo. Eso es para mencionar una de las tantas cosas que Israel le ha hecho a todos los enviados de Dios. Mis amados, cuando el Señor Jesús vio a Jerusalén, lloró cuando estaba viendo a toda la nación. Y Él les decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Yo me imagino la tristeza y el dolor que el Señor Jesús sentía en su corazón al ver todo lo que estaba haciendo la nación completa. Tenían unas actitudes completamente contrarias a lo que Dios hubiera deseado o hubiera esperado. El Señor Jesús entonces cuando Él mencionó estas palabras, estaba advirtiendo a la nación de Israel que la ira de Dios iba a venir sobre ellos.
no solamente por sus actitudes, por sus malas actitudes, sino también porque había algo más, una segunda cosa que Israel había hecho. ¿Qué era en segundo lugar lo que había hecho Israel? Aquí mismo en Mateo 22:37 Jesús les dice, la segunda parte del versículo les dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? En segundo lugar, el Señor Jesús, Él pudo sentir el rechazo que la nación entera de Israel hacía hacia Él. Jesús estaba diciéndoles en nombre de Dios Padre, les estaba diciendo, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas para cubrirlos, darles calor, protegerlos de la lluvia o de algún enemigo, así el Señor también quiso extender sus alas, proteger a todo su pueblo Israel. Mas sin embargo, ellos no quisieron. Israel rechazó a Dios. Cuando Israel rechazó al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, lo que Israel estaba haciendo básicamente era rechazando el amparo de Dios por medio de la vida de su Hijo Jesucristo. Esto una vez más causaba dolor en el corazón y en la vida del Señor Jesús. Causaba mucho dolor porque les estaba enseñando que ellos habían despreciado la cobertura de Dios. Dios extendía sus alas, mas ellos voluntariamente salieron de la cobertura de las alas de Dios y rechazaron el amparo de Dios. Pero en tercer lugar, el Señor Jesús llora al ver a la nación de Israel, porque dice el versículo 39, porque os digo que desde ahora, dice Jesús, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ese momento en adelante, bueno, no precisamente desde ese momento, sino que días antes, ya tiempo antes, el pueblo de Israel había caído en un estupor. Los ojos del espíritu de ellos había sido velado y ellos no entendían en lo absoluto la voluntad de Dios. Ellos ni siquiera entendían que Jesús era el Hijo de Dios que había sido enviado a este mundo. Así es que vemos cómo Israel deliberadamente, despreció la única entrada, despreció el único camino al Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo quiero que veamos lo que Lucas nos dice también con respecto a este suceso. Lucas 19:41. Lucas capítulo 19 y el versículo 41 en adelante dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, cuando Jesús se acercó a la ciudad de Jerusalén y la vio, dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. Aquí Lucas claramente menciona que Jesús lloró cuando vio a la ciudad de Jerusalén. Y ya vimos por medio de lo que Mateo nos dijo, ya vimos por qué Jesús lloró. Jesús lloró al ver la mala actitud de la nación entera de Israel, que mataban a los profetas, a los enviados de Dios, los crucificaban, los echaban presos, les cortaban la cabeza y hacían todo tipo de mal en contra de ellos, simplemente porque les advertían del pecado que ellos estaban haciendo. Jesús lloró al ver Jerusalén porque tenían una mala actitud a los siervos de Dios. En segundo lugar, Jesús lloró al ver la nación de Israel porque Jesús sintió el rechazo de toda la nación. No pudo sentirse Jesús acogido, conocimiento de Dios. Dice Jeremías capítulo 3 y el versículo 22. Jeremías capítulo 3 y el versículo 22 dice,
convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. El Señor también le hablaba a la nación de Israel, pero Dios también nos habla a nosotros directamente como sus hijos. Somos hijos, pero dice rebeldes, dice convertíos, hijos rebeldes. Es triste y es tremendo. Yo me puedo imaginar el corazón de Dios una vez más sintiéndose triste a causa de la necedad que muchas veces hay en medio de nosotros como hijos de Dios. Cuando alguien nos dice, ¿quieres aprender? ¿Quieres conocer? ¿Quieres estudiar la palabra de Dios? Muchas veces nos justificamos y nosotros decimos, no es que no tengo tiempo, no es que me cuesta leer, no es que cualquier excusa ponemos. Pero lo que estamos haciendo en realidad es rechazando a Dios y la palabra de Dios, que es la que nos transforma. Dice ahí en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Desechar el conocimiento es desechar la palabra de Dios, es desechar a Dios mismo. Y muchas veces nosotros somos fáciles para juzgar a la nación de Israel y decir, qué bárbaro Israel, cómo mató a los profetas, cómo rechazó al Hijo de Dios. Qué bárbaro Israel, que se salió de la cobertura que Dios quería darles. Qué bárbaro Israel, cómo terminó, cómo fue su final de triste y cómo hasta ahora ellos tienen los ojos velados. Eso es Israel. Pero qué hablar de nosotros. ¿Qué decir, mis amados hermanos, de nuestras actitudes también? ¿Estamos amando la palabra de Dios? ¿Estamos apreciando el esfuerzo que otros siervos y siervas de Dios hacen por traernos un alimento fresco, nuevo, un alimento que sea sustancioso y lleno de la palabra del Señor? ¿O simplemente estamos también nosotros como Israel despreciando la palabra de Dios y no queremos escucharla porque decimos, no, mejor predíquenos 30 minutos y la otra hora que resta, platiquemos, juguemos, hagamos dinámicas para que todos estemos felices? La iglesia de Dios es para crecer en el conocimiento de su palabra. Nosotros como hijos de Dios, nuestro deber es preocuparnos por entender, por estudiar, por conocer la palabra de Dios. El Señor tiene tristeza por su pueblo una vez más en estos tiempos, porque Jesús dice, Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué es eso? ¿Qué es tener falta de conocimiento? Es la negligencia a no querer estudiar la palabra de Dios. Y todavía hemos llegado al colmo de que si alguien nos dice, hermano, venga, vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a enseñar un tema. Ay, no es que no tengo tiempo. Ay, no es que no puedo llegar. No le están diciendo que usted escudriñe, que usted saque un resumen o que usted haga algo. Le están diciendo, venga, siéntese, escuche la palabra de Dios. Muchas veces nuestras actitudes son como las del pueblo de Israel también. Despreciamos la palabra de Dios, rechazamos el conocimiento de Dios, lo rechazamos a Él también. Y el Señor Jesús una vez más llora por nosotros, porque Jesús ve más allá. Él puede ver el futuro, así como lo vio con la nación de Israel, la destrucción que iba a venir sobre ellos en el año 70 después de Cristo. Pero de la misma manera, Jesús ve también cuál puede ser el final de muchos cristianos si no deseamos, si no amamos, si no buscamos estudiar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Y mire, y este versículo no solamente se aplica para las personas que están en el mundo, este versículo 12 se aplica también para nosotros los cristianos. Vamos a ser juzgados, vamos a presentarnos delante del trono blanco para exponer cuáles fueron nuestras acciones. Y termina el versículo 12 diciendo que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron, una vez más lo repite, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice todavía el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el futuro que muchos de nosotros podríamos experimentar si no volvemos nuestras actitudes, si no cambiamos nuestras actitudes al deseo y al querer que Dios tiene para nosotros como sus hijos. No somos cristianos porque vamos los domingos a la iglesia. No somos cristianos porque no sabemos todos los coros de la iglesia. Somos cristianos porque conocemos la palabra de Dios, porque estamos permitiendo que Jesucristo, que su naturaleza, que su carácter crezca en nosotros también. Pueblo de Dios, muchas veces nuestras vidas se asemejan a Israel. Israel despreció, desechó a los mensajeros de Dios. Israel rechazó la cobertura de Dios y Jesús vio el fin de ellos, que iba a ser triste y doloroso. Pero la pregunta es, ¿qué con nosotros? ¿Cómo vamos a compadecer nosotros delante del trono blanco, delante de Dios? Y le vamos a decir, no, Señor, yo no estudié tu palabra, yo no iba a la iglesia porque tú sabes que yo tenía que trabajar, tú sabes que yo tenía que llevarle comida a mi familia. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, esas obras que están escritas en el libro, en los libros que hay de nosotros en el cielo. ¿Qué decir de nosotros? ¿Cómo vamos a salir en aquel día delante del Señor en ese trono? Pero hay un versículo más que yo quiero que nosotros podamos ver y está precisamente aquí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14. El Señor habla al ángel de la iglesia que estaba en la Odisea. Todos nosotros sabemos que habían 7 iglesias en el Asia Menor y Dios le habló a cada una de esas iglesias mostrándoles algún error o algún pecado que ellos tenían que dejar. Pero a otras iglesias, específicamente a 2 de ellas, Dios las elogia y no señala ningún error a ellas. Pero acá, en la última, en la 7ª iglesia, el Señor tiene algo en contra de esta iglesia. Y esta iglesia de la Odisea, cuando nosotros la vemos a profundidad, esta iglesia, la 7ª iglesia, es la que se asemeja a la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia, no me estoy refiriendo a una sola iglesia en particular, me estoy refiriendo a toda la iglesia de Cristo en general a nivel mundial. La iglesia está como la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3:14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel. Dice el versículo 15, Dios le dice a la iglesia de la Odisea, oiga, yo conozco tus obras. Una vez más, el Señor Jesús ve el accionar de la iglesia ahora en día comparado con la iglesia de la Odisea. Dios está viendo cómo cada iglesia reacciona y dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses
frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor está viendo en la iglesia actualmente cuáles son sus obras, cómo es el actuar de la iglesia ahora en día. El Señor está viendo que la iglesia en realidad no tiene un amor ferviente por Él, por su palabra, por sus cosas. La iglesia ahora en día está entretenida, la iglesia está jugando, la iglesia simplemente está preocupada en hacer su reino más y más grande, y que viva la iglesia, que la mía es la más grande y es la mejor. Actualmente el Señor también está llorando porque ve su iglesia, que no es nada de lo que Él todavía quiere de su iglesia, que sea gloriosa y sin mancha. La iglesia ahorita está tibia, ni siquiera está fría, ni siquiera está caliente, sino que la iglesia actualmente está tibia. Y el Señor dice algo muy fuerte en el versículo 6 que acabamos de leer. El Señor dice, por cuanto eres tibia, te vomitaré, te sacaré de dentro de mí, no te soporto. El hecho de que Dios dice que va a vomitarlos es precisamente lo que está dando la idea, es que cuando uno come una comida que no está sana, no está saludable, el estómago lo resiste, lo rechaza. Y para que el cuerpo no siga lastimándose, el estómago no se siga lastimando, tiene que sacarlo, tiene que vomitarlo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Si tú no te arrepientes, si no dejas las formas de obrar que tienes, yo mismo te voy a vomitar, te voy a sacar de mi boca, de mi interior te voy a sacar. Pero dice todavía en Apocalipsis 3:17, donde estamos, ¿por qué tú dices? Dios estaba diciéndole a la Odisea, tus obras están mal. Pero luego dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué tremendo! Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea y a la iglesia de ahora en día es, tú crees que no necesitas nada porque tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada. Lo que la iglesia ahora en día ha hecho es tristemente lo mismo que Israel ha hecho, rechazar a Dios. Y alguien me puede decir, ¿usted cómo sabe si usted no va a mi iglesia? Aquí el versículo 20, el Señor Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quería estar adentro de la iglesia. El Señor quería que alguien le abriera la puerta para poder comer, tener comunión, intimidad con Él. Ahora en día hay iglesias, probablemente no el 100%, pero la iglesia de la Odisea es una muestra del estado espiritual de la iglesia en este tiempo. Hay muchas iglesias que saben cantar profesionalmente porque los músicos son muy buenos. Hay iglesias que hasta ponen luces, ponen humo y todo el culto lo hacen profesionalmente. Pero en realidad Dios está fuera de ellos. En realidad Dios está diciendo, te reprendo y te voy a castigar porque tú me has echado de dentro de ustedes. Creen tener a Cristo simplemente porque danzan, gritan, saltan y hasta lloran.
El Señor Jesús, así como lloró por la ciudad de Jerusalén cuando la vio, Jesús les dice: Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas. Jerusalén, rechazaste la cobertura de Dios. Pero en tercer lugar, hay una destrucción, hay un castigo. La ira de Dios vendrá sobre ustedes. Lo mismo está sucediendo con la iglesia ahora en día. La iglesia está en fiesta. La iglesia está cantando, saltando y danzando y haciendo todo tipo de reuniones. Ahora reunión de esto, reunión de lo otro. Pero en realidad no estamos buscando a Dios. No estamos conociendo a Dios. Y el corazón de Dios una vez más está triste, está llorando, porque nosotros lo hemos despreciado. Nosotros no queremos conocerlo. Nosotros lo hemos desechado y hemos dicho: no, mire, más de 30 minutos en una prédica nadie va a soportar. Porque todos queremos rápidamente: cuénteme y dígame la bendición que Dios tiene para mí, y después vamos a comer, vamos a jugar, vamos a hacer otro tipo de cosas. Realmente el Señor una vez más está llorando y está buscando hombres y mujeres que anhelen su presencia, que anhelen conocerlo a Él. Oseas, como ya lo leímos, dice: mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Quiera Dios que nosotros podamos entender los tiempos en los que vivimos, que nosotros podamos prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se agota, el tiempo se acaba, el tiempo de la gracia que Dios ha determinado está por terminarse y nosotros necesitamos estar a cuentas con Dios. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es lo que dice Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia es la esposa de Cristo que se debe de estar preparando para encontrarse con Él en las bodas. El vestido nos habla precisamente de las obras, de las acciones justas, dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido, se le ha dado el honor, el privilegio, se le ha dado el honor de que se vista de lino fino. El lino fino es limpio y es resplandeciente, pero dice también: porque el lino fino es las obras justas de los santos. El Señor quiere que nosotros ahora en día miremos cuál es nuestra manera de obrar, cuál es nuestra manera de accionar, que pensemos, nos detengamos en la forma en la que nosotros estamos hablando y actuando. ¿Estamos realmente mostrando el carácter de Dios? ¿Estamos realmente mostrando a Cristo con nuestras actitudes? ¿O estamos como el pueblo de Israel una vez más, rechazando al Señor, rechazando el mensaje? Ay, no, esa hermana no me gusta oírla porque es muy dura para hablar. Ay, no, es muy fuerte para decir las cosas. La palabra de Dios así es. Pero la palabra de Dios es el espejo que cuando lo ponemos enfrente de nosotros, ella nos transforma, ella nos cambia. El Salmo 119, ¿lo ha leído alguna vez? El Salmo 119 tiene únicamente 175 versículos. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos el Salmo 119. Y déjeme decirle que el tema o el título que tiene el Salmo 119 es las excelencias de la ley de Jehová, de la ley de Dios. Este Salmo 119 lo escribió Esdras
No lo escribió David, no lo escribió Moisés, lo escribió Esdras. Y Esdras era un gran hombre de Dios, un hombre que Dios levantó para poder hablarle a la nación de Israel y hablarle la ley precisamente de Dios a toda la nación. A Esdras se le conoce como el segundo Moisés, porque Esdras cuenta la historia de la Biblia que Esdras memorizó toda la ley y de memoria la dijo al pueblo. Esta es la última cita que voy a leer. Dice Esdras capítulo 7 y el versículo 10. Nos muestra la actitud que Esdras tenía con respecto a la palabra de Dios. Dice el versículo 10, Esdras 7:10. Porque Esdras había, oiga, preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. En tercer lugar, dice para cumplirla. Y en cuarto lugar, para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esto es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer. Lo mismo que Esdras hizo. Esdras era un hombre que amaba la palabra de Dios, la ley de Dios. Esdras dice en este versículo 10 que hizo 4 cosas. Preparó su corazón, inquirió, buscó, indagó, conoció, profundizó en la palabra, en la ley de Dios. En tercer lugar, dice que la cumplió. Y esto es importante. Cumplir lo que estamos entendiendo de la palabra de Dios es necesario y es menester antes de poder enseñarlo. Si nosotros no cumplimos la ley de Dios, mejor sentémonos y preparemos nuestro corazón hasta que estemos cumpliendo la palabra de Dios para después enseñarla también a otros. Esdras, un gran hombre que Dios levantó. Cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio de Babilonia, Dios levantó a Esdras, a Nehemías. Dios levantó a estos grandes profetas que mostraron la ley de Dios. Una vez más, le hablaron al pueblo de Dios su ley. ¿Pero con qué intención? Para que el pueblo amara la ley, amara su palabra. Iglesia de Dios, necesitamos volver nuestro corazón como Esdras, prepararnos, inquirir, cumplir y enseñar a otros. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. Como cristianos, no solamente tenemos que conformarnos con lo que oímos día a día en la iglesia. Nosotros mismos debemos de indagar, de buscar. Hagámonos un plan de estudio en nuestra casa, en nuestro devocional con nuestra familia. Mire que ahora le hemos dado la facilidad de poder escuchar palabra de lunes a viernes. Y el domingo también 2 veces podemos escuchar la palabra. Quiera Dios que nosotros abramos nuestro corazón a la palabra y podamos ser lavados, limpiados por la palabra de Dios, porque el Señor está preparando una iglesia. El Señor está buscando una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que haya preparado su vestido para encontrarse con Dios, para prepararse y vestirse, hermosearse y poder ser como Él. No toda la iglesia va a ser la esposa de Cristo. No toda la iglesia puede ser parte de la esposa de Cristo. Únicamente aquellos que se preparen, aquellos que estén lavando sus vestidos, que estén cuidando su forma de actuar, de crecer, de madurar en el Señor. Únicamente ellos van a poder ser parte de este precioso grupo que es la novia de Cristo. Jesús lloró por Jerusalén. Así es, así nos dicen las escrituras que vimos desde el principio. Jesús lloró por Jerusalén al verla en sus actitudes, en sus acciones malas de matar a los siervos de Dios,
al ver el rechazo de la cobertura que Dios tenía sobre ellos o quería poner sobre ellos, el Señor Jesús vio la destrucción que les venía tiempo más adelante. Mis amados hermanos, que Dios no tenga que seguir llorando por nuestras actitudes, que nosotros nos volvamos en un verdadero arrepentimiento delante de Dios, que nosotros los busquemos, dejemos nuestros malos caminos y nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, que al igual que Esdras, nosotros procuremos amar, indagar, cumplir su palabra y luego enseñarla también a otros. Oremos en esta hora y que cada día, en medio de nuestras actividades, en medio de nuestros quehaceres, de nuestros trabajos y de todo lo que tengamos que hacer, que nosotros podamos desocupar un tiempo para poder conocer más a nuestro Dios, para que nosotros podamos identificarnos con la palabra que el Señor ha dejado escrita en su palabra, para que el Señor Jesús nos siga llorando por nosotros, que Él se sienta así como el Padre se sintió cuando vio a Jesús, que Él diga: este es mi Hijo amado, mi hija amada en la que tengo contentamiento. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias porque has compartido, Señor, la palabra con nosotros, a pesar de las dificultades, Dios mío. Tu palabra ha sido clara en nuestras vidas. Tú lloraste al ver a Jerusalén por sus actitudes y por el final que les esperaba. Señor Jesús, danos la gracia y concédenos, por favor, el privilegio de cada día poder hacer tu voluntad y agradarte con nuestras vidas. Que busquemos ese tiempo y ese momento para estar contigo, Señor, para alegrar tu corazón, para poder estar a solas y en comunión contigo. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Bendice a los pastores en su lugar donde ellos se encuentran con sus familias. Y te rogamos que tu cobertura pueda estar sobre nuestras vidas desde ahora y para siempre, Señor. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta mañana.